En nuestros días, ser alfabeta o estar alfabetizado es más que saber leer y escribir. En México se han implantado iniciativas que buscan usar las tecnologías de información y comunicación para mejorar la situación social, económica, cultural y educativa actual. Sin embargo, es claro que falta mucho por hacer. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2013 en México había alrededor de 46 millones de usuarios de Internet y 49.5 millones de usuarios de computadora. 43% y 46% de la población, respectivamente. Ante este panorama, es necesario desarrollar y coordinar las iniciativas en alfabetización mediática, digital e informacional que se impulsan desde la academia, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, para disminuir las desigualdades que vivimos en el país. Estamos ahora reunidos en esta cuarta sesión para analizar el tema Propuestas y desafíos que enfrenta México en alfabetización mediática e informacional. Ustedes acaban de ver este video introductorio precisamente sobre el tema de esta cuarta mesa que nos ocupa. En México se han realizado iniciativas que buscan usar las tecnologías de información y comunicación para mejorar la situación social, económica, cultural y educativa actual. Sin embargo, es claro que falta mucho por hacer. De acuerdo con los datos oficiales del INEGI, el año pasado en nuestro país había alrededor de 46 millones de usuarios de Internet y casi 50 millones de usuarios de computadoras, 43 y 46% de la población respectivamente. Y bueno, pues ante este panorama es necesario precisamente desarrollar y coordinar las iniciativas en alfabetización mediática, digital e informacional que se impulsan desde la academia, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas, todo esto para disminuir las desigualdades que estamos viviendo en nuestro país. Me gustaría poner sobre la mesa de análisis 3 preguntas para los panelistas e ir desarrollando los temas por cada uno de ustedes con una duración pues de un máximo de 10 minutos. La primera pregunta es la siguiente. En el complejo contexto de desigualdad y violencia que experimentamos en el país, ¿qué puede aportar la educación en medios y la alfabetización mediática e informacional a la sociedad mexicana? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué tenemos que hacer para que la alfabetización mediática e informacional no solo sea un tema de acceso a las tecnologías de la información y comunicación? Y la tercera, ¿cómo desarrollar y coordinar las iniciativas en alfabetización mediática que se impulsan desde la academia, el gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas con el objetivo de disminuir las desigualdades que vive en este momento México? Voy a ceder la palabra a nuestra primer panelista, ella es Mónica Aspe, y me voy a permitir dar una rápida introducción de su amplia trayectoria profesional. Mónica Aspe es maestra en ciencia política por la Universidad de Columbia, fue directora general de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y actualmente es la coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí se encarga de coordinar el programa México Conectado, que como ustedes saben brinda acceso a Internet en 65,000 escuelas, universidades, clínicas, instituciones públicas en general de todo el país. Así como también tiene a su cargo otros importantes proyectos de telecomunicaciones e inclusión digital. Mónica, adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Qué gusto compartir el panel con todos estos expertos en el tema.
Gracias por esta invitación al foro. Bueno, una de las preguntas hablaba de este contexto de desigualdad en el que vivimos y nos hacían la pregunta de qué puede aportar la educación en medios y la alfabetización mediática e informacional a la sociedad mexicana y a los países de América Latina. Somos la región más desigual del mundo y México es uno de los países más desiguales dentro de esta región que es América Latina. Necesitamos herramientas que reviertan esta desigualdad y la brecha digital es una forma de la desigualdad moderna que se suma a desigualdades preexistentes, es decir, no es simplemente otra forma de desigualdad, sino que es una forma de desigualdad que coincide precisamente con otras desigualdades preexistentes en la sociedad. Quien de por sí tenía menos acceso a servicios de educación, de salud, a información, es esa misma población que se encuentra fuera del mundo de las nuevas tecnologías. Por eso es tan importante revertirla, porque se vuelve un multiplicador de desigualdades. Y en cambio, la inclusión digital es una herramienta para combatir no solamente la brecha digital, sino también esas otras desigualdades preexistentes en la sociedad. Internet, particularmente como medio de acceso a la información, es una herramienta fundamental para no solo la equidad, sino también para la democracia, para crear ciudadanos críticos, participativos. Las tecnologías bidireccionales son muy importantes en este sentido porque nos permiten que la audiencia sea más que una audiencia, un usuario y que sea también un creador. En América Latina tenemos un reto muy grande en la creación de contenidos y tenemos que trabajar en ello. Y tiene que ver también con qué tan participativos somos como ciudadanos de nuestro país, pero también como ciudadanos del mundo, de este nuevo mundo global que nos abren las tecnologías. Por eso es tan importante trabajar en los conocimientos, por ejemplo, de programación en los niños, porque queremos educar ciudadanos que no solamente sepan consumir contenidos, sino que también sepan crear contenidos y ponerlos en el mundo digital. Quisiera también resaltar que esto pues ha sido dicho y se ha establecido ya durante muchos años en la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, la importancia de tener acceso a Internet y la importancia de tener acceso a Internet en nuestros servicios públicos y en nuestros sitios públicos. En eso estamos trabajando en México Conectado porque es importante que el acceso a estas tecnologías esté vinculado a un uso específico y a un uso de mayor impacto. No tenemos nada contra el entretenimiento, pero como gobiernos y desde el punto de vista de la política pública, lo que más nos debe de importar es promover el acceso y el uso de las tecnologías desde estos usos de alto impacto que tienen que ver con educación, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con capacidades críticas y con la posibilidad de ir generando ciudadanos cada vez más participativos. Por eso estamos conectando escuelas, universidades, bibliotecas, hospitales, porque es precisamente en esos lugares, las bibliotecas, por poner un ejemplo, donde es particularmente importante que la población en general pueda tener acceso no solamente al acervo físico de conocimiento que existe en ese espacio, quizá en esa pequeña biblioteca municipal, sino que pueda tener acceso pues, al mundo de conocimiento que nos abre el Internet y las plataformas digitales. Había una pregunta también sobre qué tenemos que hacer para que la alfabetización mediática e informacional no sea solo un tema de acceso a las TIC. Y yo creo que es una pregunta muy importante por dos motivos. Uno, porque no podemos despreciar el tema del acceso a las tecnologías porque vivimos en un mundo donde hay más personas sin acceso a las tecnologías que con acceso a las tecnologías. Entonces, el acceso sigue siendo la primera y la más grande barrera para la inclusión digital y para la inclusión social en un mundo crecientemente digital. Pero es también importante porque
En efecto, no todo debe de ser el acceso, tenemos que trabajar en ambos frentes al mismo tiempo, en el del acceso y en el del uso. Y otra vez recalcar, estemos en los dos, porque como país México está en medio de esos dos mundos. Tenemos los viejos retos, que son los retos del acceso, y tenemos también los nuevos de competir en un mundo global, los nuevos con todos los debates de ciberseguridad, de neutralidad de las redes, de gobierno de Internet, en fin, todos estos nuevos debates se nos suman a los viejos debates del acceso y tenemos que estar en ambos y tenemos que seguir trabajando en ambos frentes. Y bueno, ahora lo que no es acceso. Yo diría que lo que necesitamos es, por una parte, formar audiencias críticas, formar usuarios críticos, ciudadanos, personas participativas con capacidad de cuestionar lo que reciben y con capacidad de crear contenidos y de ser pues personas activas en el mundo digital y no solamente consumidores de contenidos. No hay democracia sin ciudadanía crítica en el largo plazo, y la ciudadanía crítica y las herramientas de la democracia moderna tienen que ver con plataformas tecnológicas. Y en este sentido, las personas que no tienen estas habilidades digitales y que no tienen además la posibilidad de ser una audiencia y un usuario crítico de estas redes, pues entonces no serán ciudadanos participativos de los gobiernos del siglo XXI. Así de grave es la exclusión digital, y por eso es una obligación central de los gobiernos y de las sociedades incluir digitalmente a la población. En el tema del fomento a la creación de contenidos y aplicaciones de calidad es muy importante educar para crear. Está el desafío de la programación, de estas materias que en otras regiones del mundo son ya materias curriculares, materias básicas tan importantes como cualquier otra. El lenguaje de la programación se vuelve probablemente el lenguaje que es más importante hablar, que será más importante hablar en las próximas décadas, porque es la posibilidad de creación en un mundo digital. En México Conectado priorizamos dentro de todos los sitios públicos que conectamos, priorizamos las escuelas. Y vamos por todos, pero digamos ante dos opciones durante el avance del proyecto, vamos primero por la escuela. Y esto lo hacemos porque el acceso a las tecnologías es importante que suceda primero lo antes posible en la vida, que sea en la educación básica cuando se tiene este primer acceso, para ser realmente pues un nativo digital y no tener que forzar después a la población de una forma mucho más costosa en términos de esfuerzo y de tiempo a tener acceso a las tecnologías. Y después porque queremos que se haga con el conocimiento y la conciencia de la utilidad que pueden tener estas tecnologías. Es decir, si después entran también usan tecnologías para, pues yo qué sé, jugar en algún videojuego, etcétera, pues que también sepan que existen los videojuegos educativos y que también sepan que esto es una herramienta para aprender. Cuando aprendemos así las tecnologías ya no se nos olvida que tienen ese lado útil, y entonces también lo podemos usar para muchas otras cosas, pero sabemos que tienen ese lado de productividad, de conocimiento que queremos que las personas mantengan a lo largo de sus vidas. Y en tercer lugar estaba la pregunta de cómo desarrollar y coordinar estas iniciativas de alfabetización mediática e informacional entre pues, academia, gobierno, organizaciones de la sociedad civil, para precisamente disminuir las desigualdades que vivimos en México. Era la pregunta, pero creo que vivimos en México y en América Latina, porque tenemos patrones similares en los países latinoamericanos en estos temas. Bueno, yo recalcaría otra vez el tema del acceso. Tenemos que seguir ahí. En México tuvimos una reforma constitucional de telecomunicaciones que introdujo en nuestra Constitución el derecho de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación como un derecho fundamental. Este derecho se introdujo precisamente en los artículos constitucionales donde se reconoce el derecho de acceso a la información y el derecho de la libertad de expresión.
Es decir, las tecnologías nos sirven para muchas cosas, pero el constituyente tomó la decisión de justamente meter este derecho de acceso a las tecnologías junto con el derecho de acceso a la información y de libertad de expresión. Ese es el énfasis que se le quiso poner y ese es el énfasis que yo creo que es pues muy correcto, porque para eso primordialmente son las tecnologías. Ahora, ¿cómo nos coordinamos? En el caso mexicano tenemos dos grandes herramientas para coordinarnos en torno a estos temas tan transversales y son, por una parte, la reforma de telecomunicaciones, que parte de este reconocimiento del acceso a las tecnologías como un derecho fundamental de todos los mexicanos, y incluye varios proyectos específicos, particularmente de acceso en el tema de telecomunicaciones. Y por otra parte está la Estrategia Digital Nacional, que toca temas más, prioriza temas más de uso y de proyectos de contenidos y aplicaciones útiles para la población, también para generar ese atractivo y ese incentivo para que las personas se conecten. Trabajamos juntos dentro de la Administración Pública Federal, pero también con estados y municipios. En el caso específico de México Conectado, por ejemplo, hemos firmado, ya se ha aprobado la adhesión de más de 800 municipios vía votación en sus cabildos al programa. Trabajamos con, por supuesto, las 32 entidades federativas, trabajamos con las universidades públicas en los estados. El trabajo técnico en gran medida lo hacen las universidades públicas, con los estudiantes, que son los que hacen el trabajo en campo, con organizaciones de la sociedad civil, tanto en el diseño del proyecto como en el despliegue, y nos parece que ese debe de ser el espíritu para impulsar este tipo de proyectos tanto de acceso como de alfabetización digital en el país. Estos son retos con los que el gobierno no puede solo, estos son retos con los que las organizaciones de la sociedad civil no pueden solos, la academia no puede sola, la industria no puede sola. Esto es realmente muy transversal y son retos gigantescos, y con la velocidad del cambio tecnológico, pues más aún tenemos que trabajar juntos, porque de otra forma no hay capacidad que alcance. Y finalmente quería comentar que hoy en día el tema de los dispositivos móviles creo que es importante. Hoy en día los dispositivos móviles se están convirtiendo en, pues casi diría yo, una necesidad básica. Y esto está sucediendo porque la inclusión digital se está dando por esta vía, por la vía pues más accesible en términos del costo de tener acceso a un dispositivo móvil y una conexión. Eso tiende a ser más barato que a otras formas de acceso. Y el dispositivo inteligente, el teléfono inteligente, el smartphone, se empieza a volver en una herramienta para tener acceso a la satisfacción de todas nuestras demás necesidades, para tener acceso a hacer efectivos todos nuestros demás derechos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la información. Pasan hoy en día en gran medida por esta posibilidad de conexión, por esta posibilidad de, con menos dinero y más rápidamente, tener acceso a estos otros bienes y poder garantizar estos otros derechos. Por eso es tan importante que este eje personal, incluso de poder personal, llegue a manos de todas las personas. Muchas gracias. Gracias, Mónica, sin duda muy puntual en tus respuestas, muy precisa. Mayor el reto que significa acceder a toda esta tecnología, precisamente para evitar que se profundicen esas desigualdades, y también desde luego para contribuir a crear mayor ciudadanía y contribuir a una mayor cohesión social en el país. Grande el reto que se tiene todos juntos, no solo gobierno, sino academia, sociedad, etcétera. Gracias, Mónica. Ahora vamos con Felipe Bracho. Él fue investigador en el Instituto de Investigaciones en Matemáticas y en Sistemas y jefe del Departamento de Computación de la misma institución. Él se ha centrado en temas de los fundamentos de la computación y lógica matemática. Fundó el Consejo Asesor de Cómputo y fungió como su primer secretario y coordinador de asesores del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue también coordinador de informática educativa en el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, donde impulsó proyectos de creación y organización de contenidos educativos digitales premiados por la UNESCO.
Un ejemplo es Enciclomedia, creada gracias a las contribuciones de la UNAM, el Politécnico, el ITAM, CONACYT y el mismo ILSE. Actualmente es director general de cómputo y de tecnologías de información y computación ahí en la UNAM. Les quiero presentar un video que en mi opinión tiene que ver con estas preguntas, no es una contestación específica, pero tiene que ver con algo que en mi opinión es muy importante. Es decir, la tecnología se vuelve realmente indispensable y tiene que ver con lo que somos como seres humanos y nuestro desarrollo personal, y por tanto con la formación de las personas, con el problema de la desigualdad de la que estamos hablando, y también de cómo coordinar los esfuerzos que debemos hacer para aprovechar realmente la tecnología. Y me quiero referir al caso de educación específico. Les voy a presentar un video en donde, en mi manera de ver, es un ejemplo de algo que sería impensable lograr hacer sin la tecnología, que hicimos en México y que lo dejamos abandonado. ¿Por qué? Porque una de las grandes necesidades que tenemos es la necesidad de saber reconocer lo bueno que hacemos cuando hacemos algo bueno. Si cada 6 años nos dedicamos a inventar el mundo, no vamos a avanzar como país. Y en mi opinión, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Les voy a enseñar un ejemplo de algo que tiene que ver además con el asunto de todo esto que se llama la exclusión digital. Porque la exclusión digital también tiene que ver, y la relaciono yo, con la exclusión de las gentes que saben hablar o no hablar inglés. O sea, el hecho es que toda la ciencia que se produce hoy en día, prácticamente el 90%, se produce en inglés, gran parte de los contenidos están en inglés, y si ustedes quieren hablar con un chino, les hago una sugerencia: hablen inglés, porque aprender chino está en chino. Entonces, es algo que tiene que ver con la globalidad, con la posibilidad de que realmente nuestros estudiantes y nuestro país tenga la posibilidad de competir en el mundo. Y les quiero entonces enseñar este video. La educación en México enfrenta grandes retos y en ocasiones dificultades muy serias para superarlos. Uno de estos retos es la necesidad de que nuestros niños aprendan inglés para comunicarse mejor en un entorno de integración global. Antes, los maestros de las primarias públicas del país necesitaban saber inglés para poder enseñarlo a sus alumnos. Hoy estamos rompiendo esa limitante gracias a Inglés Enciclomedia, un programa interactivo que da al maestro la oportunidad de capacitarse y ser el guía del curso, aún sin tener conocimiento del idioma. Inglés Enciclomedia se ha incorporado a la versión 2.0 de Enciclomedia, aprovechando tanto la plataforma tecnológica como el uso de recursos multimedia y la interactividad. El programa interactivo de inglés es la base del curso y se imparte 2 veces a la semana en sesiones de 1 hora. En las sesiones se incluyen temas nuevos, ejercicios de repaso y un ejercicio de evaluación al final de cada mes. Pencil. Asimismo, cada lección del curso se apoya en una secuencia didáctica que incluye un repaso de la lección anterior, Brasil. una presentación en video de los nuevos temas, Lección 4. En esta lección aprenderemos a hablar de materias escolares y preferencias. actividades y ejercicios para aprender nuevo vocabulario, Geography.
canciones y juegos que hacen la clase más dinámica, Head, shoulders, knees and toes, knees and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees and toes, eyes, ears, mouth and nose. y la revisión de los ejercicios del cuaderno de trabajo. Check your homework if you are right or if you are wrong. El programa se me ha hecho demasiado sencillo desde el momento en que los niños me han motivado, porque las canciones que trae hacen que se aprenda con mayor facilidad la clase. Los videos permiten que los alumnos escuchen directamente a hablantes de la lengua inglesa en conversaciones que pueden emplear en su vida cotidiana y en situaciones comunes. Where are you from? I'm from the United States. El diseño de las actividades motiva a maestros y alumnos a participar activamente en la clase. Brown hair. Try again, try again. Brown hair. El programa interactivo se complementa con dos materiales impresos. La guía para el maestro, un libro en español que orienta al profesor sobre las propuestas para cada actividad del curso, y el Student Workbook, un cuaderno de trabajo para el alumno que le permite practicar los temas vistos en clase. Con el fin de facilitar la capacitación de los maestros, Inglés Enciclomedia incluye un tutorial al que se puede acceder a través de una liga que aparece en la portada del libro. Este tutorial es un recurso de gran utilidad para maestros y alumnos, pues les permite conocer la estructura y el funcionamiento del programa interactivo antes de iniciar el curso. Para iniciar el proyecto, un comité formado por la SEP, el ILSE, CEPA Inglés y The Anglo-Mexican Foundation seleccionó entre varias las 3 mejores propuestas de un curso de inglés, considerando la interactividad, la facilidad del programa, su diseño y viabilidad. Cada empresa desarrolló su propuesta en 8 lecciones con base en un marco académico sugerido por el Anglo. Estas propuestas se probaron en 15 escuelas y mediante la herramienta de evaluación que desarrolló el Anglo, el mismo comité seleccionó la mejor de ellas. El Inglés Enciclomedia siento que es un programa de inglés que en realidad sí está adaptado para los niños. Parece que vamos avanzando al mismo tiempo con los alumnos. Tanto los alumnos aprenden como uno va aprendiendo con ellos al mismo tiempo. En el ciclo escolar 2005-2006, con base en un estudio previo, se seleccionó una muestra estadísticamente representativa de escuelas a nivel nacional y se llevó a cabo un proyecto piloto del programa Inglés Enciclomedia. Una vez diseñada la muestra, se capacitó a los maestros participantes para que conocieran el programa. La capacitación mostró que era fácil su manejo, gracias a que los maestros ya conocían el uso de Enciclomedia. Este piloto se desarrolló en 168 aulas de sexto grado de 16 estados de la República. Los resultados de los exámenes permitieron obtener un diagnóstico sobre la efectividad del curso y sugirieron un buen aprovechamiento por parte de los alumnos. Cuando se me comunica que tengo que dar inglés a mi grupo, lo consideré un poquito difícil, puesto que yo no tenía contacto alguno con el inglés. En 2007, las autoridades educativas del estado de Guanajuato realizaron una prueba del programa independiente al piloto del ILSE. El éxito de esta prueba impulsó la ampliación del proyecto, de tal forma que Inglés Enciclomedia ya se imparte en 1000 aulas de Guanajuato. El niño le han parecido muy bien sus clases de inglés. Siempre me comenta que a él le gusta venir. Actualmente se está desarrollando el nivel 2 del programa, diseñado con el propósito de consolidar conocimientos y dar continuidad a Inglés Enciclomedia nivel 1.
El Anglo ha hecho un diagnóstico sobre el nivel de dominio que adquieren los alumnos una vez que han cursado los niveles 1 y 2 de inglés enciclomedia en 110 horas de clase. El diagnóstico señala que los alumnos pueden alcanzar el nivel A1 de acuerdo con los niveles de certificación Cambridge ISO y los estándares del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. My hair is short. Este nivel de dominio establece que los alumnos comprenden y saben usar expresiones de uso muy frecuente, pedir y dar información personal básica, así como relacionarse de forma elemental con otros hablantes. Hello. Hello. It's 1:15. Thank you very much. You're welcome. Pues mi experiencia con los niños ahorita con el curso de inglés enciclomedia es muy padre, pues los niños, para ellos es algo nuevo y lo están aprovechando muy bien. 22 estados de la República operan actualmente distintos programas de inglés para primaria. Sin embargo, la cobertura de estos programas se concentra en zonas urbanas y están muy lejos de atender al total de la población estudiantil. Inglés Enciclomedia nos da la oportunidad de contar con un programa equitativo que llegue tanto a zonas rurales como urbanas para impulsar el aprendizaje de una lengua extranjera. Este es el primer paso para superar el enorme reto de responder a una demanda social, brindando a todos los niños de México la oportunidad de aprender inglés. I have one mother, one father, one brother. Con Inglés Enciclomedia, los alumnos sentarán las bases para consolidar el aprendizaje en secundaria y poder comunicarse en una segunda lengua. Taxi driver. Además, los maestros podrán sumar nuevos conocimientos para ir mejorando su labor docente. De esta forma, Inglés Enciclomedia es un esfuerzo colectivo del que todos podremos sentirnos orgullosos. Lo que me gustaría decir es que, bueno, estos son el tipo de esfuerzos que de repente tenemos algo que aportar y algo que puede ser muy importante y luego se va a la basura, ¿no? Yo creo que eso es una tragedia nacional que tenemos que aprender a resolver. Les quiero añadir una cosa aquí. El nivel al que el Anglo calificaba a los alumnos, que se dice en el video, es el nivel A1, es el nivel promedio de los maestros que dan clase en secundaria. De tal manera que los niños en quinto y sexto de primaria, que se están poniendo ahora todo el esfuerzo, y también en Enciclomedia, de poner computadoras para quinto y sexto de primaria, usando este programa y usando lo que se había hecho, llegaban al mismo nivel de sus maestros en secundaria. Entonces, imagínense lo que hubiera sido si esto hubiera continuado para secundaria y para preparatoria. Este país hubiera dado un gran paso, en mi opinión. Gracias, Felipe. Ahora vamos a presentar a María Cristina Cárdenas Peralta. Ella es licenciada en Economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México y cuenta con una maestría en Economía por la Universidad de Essex. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington en proyectos de evaluación de impacto en el área educativa. También participó en el diseño e implementación de un programa piloto de inclusión financiera en zonas rurales financiado por la Fundación Bill Gates y DICONSA. En el ámbito del sector público ha laborado en la presidencia de CONSAR y en el área académica ha participado en diversos proyectos del Colegio de México, del ITAM y del CIDE. Actualmente dirige el programa piloto de inclusión digital que busca dar cumplimiento al objetivo de educación de calidad de la Estrategia Digital Nacional de la Presidencia de la República. Adelante, María Cristina. A nombre de la licenciada Alejandra Lagunes, que es la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, es una oficina de reciente creación, se hizo el año pasado y está dentro de la oficina de la Presidencia de la República.
En esta oficina nos encargamos de darle seguimiento a todos los programas que tienen un componente TIC en diferentes sectores. Por ejemplo, estamos trabajando en el área de salud, en el expediente clínico electrónico, en telemedicina, estamos también trabajando en economía, en el área de comercio electrónico, en seguridad, estamos trabajando en educación, que es en el área en la que yo estoy operando un programa piloto de inclusión digital y otros temas de nivel media superior y superior. En parte de lo que hemos tenido como encomienda en esta estrategia es justamente coordinar los esfuerzos que se están haciendo o se han llevado a cabo anteriormente, y en este programa piloto especialmente estamos apoyando en dar datos duros para poder escalar en el programa federal de alfabetización e inclusión digital que se lleva a cabo en la Secretaría de Educación Pública, que consiste en la entrega de dispositivos a alumnos de quinto y sexto año de primaria en escuelas públicas del país. Traje un video que creo que resume lo que estamos haciendo en el programa piloto, en el que estamos considerando la alfabetización digital. Estamos utilizando el marco de competencias que establece la UNESCO para buscar más la creación en los alumnos que el consumo de contenido. Estamos trabajando de la mano con la sociedad civil y la industria en este programa, y creo que sí, esto resume un poco lo que estamos haciendo. Programa piloto de inclusión digital. El objetivo del piloto fue promover el desarrollo de habilidades digitales que pueden englobarse en aprender a aprender y aprender a convivir. Para el diseño del programa se contó con la asesoría y lineamientos de la UNESCO y del Banco Interamericano de Desarrollo. El piloto se llevó a cabo con el apoyo de 8 consorcios, en un total de 58 escuelas en los estados de Guanajuato, Morelos y Querétaro, beneficiando a 3.812 alumnos. La implementación consideró 5 elementos clave: infraestructura, dispositivo, capacitación, acompañamiento y contenido. Se identificaron y corrigieron las condiciones de electricidad, seguridad y conectividad en las escuelas. En más de un 50% de ellas se implementaron medidas de seguridad. Se corrigieron un 20% de los problemas de electricidad y se resolvieron el 22% de los problemas de conectividad. Durante el piloto se propusieron diferentes modelos de dispositivos y sistemas operativos. Se demostró que las tabletas menores a 10 pulgadas presentan problemas en el uso, visualización y producción de contenidos. Se encontró también que los problemas técnicos más frecuentes se atribuyen a los conectores y a la duración de la batería. Se comprobó que una capacitación inicial menor de 5 o mayor a 15 horas no es efectiva, y que se requiere contar con ejemplos y estrategias claras para el uso de la tableta en clase. El éxito del programa fue el acompañamiento, reflejando un cambio en la práctica docente. La mensajería instantánea o vía remota, al menos una vez a la semana, resultó ser el mejor modelo. Por otro lado, el levantamiento de tickets fue el menos eficiente. El piloto se enfocó a la producción de contenido y no al consumo. Se publicaron 8.626 evidencias de aprendizaje. Más del 70% se enfocaron en las materias de español, ciencias naturales e historia. Los resultados muestran una mejora en el manejo de información, uso de la tecnología y uso de herramientas de producción. Se identifican como áreas de oportunidad el desarrollo de pensamiento crítico, la colaboración y solución de problemas. Programa piloto de inclusión digital. Bueno, creo que el video resume la visión que tenemos desde la estrategia digital, que es una visión de más que introducir la tecnología en los salones de clase, queremos incorporar el uso y aprovechamiento, queremos lograr la capacitación de docentes para que podamos realmente integrar la tecnología en el aprendizaje de los alumnos, y estamos buscando a través de diferentes herramientas de medición tener más datos duros que podamos nosotros incorporar al programa federal. Hicimos un examen pre-test, post-test basado en las competencias digitales hecho en la tableta para monitorear lo que los niños iban trabajando. Hicimos un portafolio de evidencias y desarrollamos una plataforma en línea que nos permitió darle seguimiento para ver qué pasaba en las 58 escuelas del programa piloto que tenemos. En general, creo que la visión que nosotros tenemos desde la Estrategia Digital Nacional es lograr el alfabetismo digital, que nos lleva también a ocupar los espacios públicos, por ejemplo, los espacios de SCT, los centros de cultura digital que ya existen, y buscar en estos espacios el desarrollo del nuevo lenguaje que van a requerir los ciudadanos de los próximos años.
Gracias, María Cristina. Vamos ahora a darle la palabra a Janet Trejo Quintana. Ella es comunicóloga por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctora en Ciencia Social con mención en Sociología por el Colegio de México. Es profesora del Departamento de Periodismo y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y ha sido investigadora del Seminario de Investigación en Juventud de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es asesora de políticas públicas y legislación sobre juventud mexicana para el sexenio 2012-2018 y coordinadora de este primer foro. Adelante, por favor, Janet. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, con el objetivo de ser breve, he preparado una presentación que básicamente les voy a contar cuál es el proyecto de investigación que estamos desarrollando en TV UNAM. Y después, hacia el final, voy a cerrar un poco con las preguntas que planteaste al principio para finalmente dar paso a la dinámica de esta mesa. Primero tengo que señalar que un proyecto de investigación dentro de una televisora cultural es algo inusual, por lo menos en México. Y este proyecto de verdad que es muy emocionante para mí, porque como televisora cultural TV UNAM apuesta y tiene en el centro de sus ocupaciones y preocupaciones el interés público, que es uno de los centros neurálgicos de las tareas que realizan los medios públicos. Y entonces, atreverse a desarrollar investigación académica en un medio de comunicación, público, me parece que vale muchísimo la pena enmarcarlo, ¿no? Y justamente lo hace TV UNAM porque es una televisora cultural universitaria y en este marco piensa que uno de los pilares del desarrollo de la sociedad mexicana y por supuesto de todas las sociedades es la formación de las personas y esta formación de manera integral. Y en el contexto mediático, en el ecosistema mediático actual, evidentemente esto tiene mucho que ver con todo lo que han señalado los diferentes ponentes a lo largo de la jornada. Y el término alfabetización mediática e informacional o alfabetización en medios, alfabetización digital, lo que hace es ver hacia un punto en donde quiere integrar los medios de comunicación a los procesos formativos y educativos y que no solamente son aquellos procesos en las personas que están dentro de las escuelas, ¿no? en el público cautivo, digo yo, sino que son procesos que pueden ser transversales a toda la sociedad. Y eso me parece que es justamente uno de los propósitos de un medio de comunicación público y por supuesto de las investigaciones como las que estamos desarrollando desde diferentes campos y desde diferentes universidades. En fin, este proyecto se llama Proyecto de Alfabetización Mediática y Digital en México, el acrónimo es AlfaMedi, y justamente lo enunciamos así porque nos parece que estamos viviendo un proceso de enculturación nuevo, profundo y muy importante en el cual los medios públicos tienen algo muy importante que hacer. En primer lugar, estamos desarrollando una parte de la investigación se basa en documentar los casos y las diferentes acciones que vienen del ámbito de la academia, del ámbito del gobierno, del ámbito de las organizaciones no gubernamentales, de la iniciativa privada. Es decir, como ustedes han podido ver aquí, hay diferentes formas de actuar pensando en querer mejorar, en querer desarrollar en los ciudadanos capacidades y habilidades
hacia la tecnología o incluso con una visión, digamos, más holística, no solamente pensando en la tecnología, ¿no? Sino en una formación mucho más como más allá de solamente la tecnología o más allá de ver la tecnología como súper necesaria para hacer este tipo de tareas. Pero el asunto aquí es que no hemos encontrado todavía investigaciones o trabajos académicos que nos ayuden a ver cuáles son esos agentes que están haciendo cosas en diferentes áreas. Y eso es muy importante para lograr avanzar en términos de políticas públicas, porque como ya se mencionó, de pronto hay iniciativas muy buenas y que pueden estar dando muy buenos resultados y al final, no importa por qué cuestión, no trascienden. Y entonces hay, digamos, diferentes proyectos que no se encuentran, no hay formas de articulación que nos puedan hacer pensar que hay vasos comunicantes. La siguiente fase de la investigación tiene que ver con un análisis de políticas públicas. Esto nos parece muy importante porque justamente lo que necesitamos es saber cuáles son aquellas cosas en las que los gobiernos han intentado incidir y qué grado de avance ha tenido cualquier acción gubernamental, en qué hemos fallado, qué hemos aprendido y por lo tanto qué podemos proponer hacia el futuro. Por lo tanto, el análisis de políticas públicas para este proyecto de investigación es fundamental. De tal manera que, la siguiente por favor, esta primera fase que es mucho más teórica y conceptual y de pronto también este análisis de las políticas públicas nos pueden llevar a que a partir de los diagnósticos y a partir de identificar a los diferentes sectores o actores que estén involucrados en el tema y que estén haciendo cosas desde su ámbito, se pueda coordinar de alguna manera para impulsar políticas públicas o acciones que logren otra vez cohesionar esfuerzos e impulsar iniciativas que tengan una proyección y resultados contundentes, digamos. Y en ese sentido, y con esto termino, y bueno, justo son, me parece, digamos, las respuestas a las preguntas que plantearon al principio, desde el trabajo que estamos haciendo en TV UNAM, ¿no? Desde esta investigación. ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando con esta investigación y con este trabajo, este interés que tenemos en el tema de la alfabetización mediática, informacional y digital también? Pues generar, ¿no? Ayudar a generar estrategias de desarrollo de competencias y habilidades digitales, que tiene que ver con lo que ya se ha mencionado, que son competencias que no solamente se refieren al uso de una computadora o un teléfono celular, sino también a adquirir las capacidades de pensamiento crítico, reflexivo, que nos ayuden a actuar, a pensar y a dirigirnos en esta sociedad como ciudadanos, digamos, conscientes de derechos y obligaciones y de todas las, digamos, de todo aquello que nosotros sabemos que podemos desarrollar en términos de las capacidades para formarnos como personas. También queremos incentivar una lectura crítica de los mensajes que se transmiten por los diferentes medios de comunicación, ya sean aquellos tradicionales como el periódico, la radio o la televisión, como ahora digamos, todo lo que está en internet y todo lo transmediático que tenemos, ¿no? Todos los mensajes que están en este sentido emergiendo, que se están construyendo, tenemos que tener una perspectiva crítica. Evidentemente, por la naturaleza de este proyecto, fomentar el uso de los medios de comunicación en términos educativos es fundamental, ¿no? Y creo que aquí ha habido varios ejemplos en donde queda clarísimo esto.
Y por supuesto, contribuir a la difusión de las iniciativas que se generan en diferentes ámbitos, como ya lo he dicho, es uno de nuestros principales objetivos, y justamente este foro es muestra de ello, porque lo creamos pensando, lo imaginamos, digamos, no solamente en términos de juntar a especialistas que hablaran de los temas y que explicaron un poco qué está pasando, desde dónde están viendo la situación, sino que el tema es tan vasto que se puede ver desde diferentes perspectivas, y esas perspectivas nos pueden ayudar a enriquecer cómo estamos viendo en términos teóricos o conceptuales, pero también dirigir nuestra mirada hacia acciones concretas que potencien las habilidades, las capacidades de las personas en este contexto mediático actual. Gracias, Janet. Sin duda, un gran reto que se tiene por delante, sobre todo para que las políticas públicas en la materia que se realizan estén con mayor visibilidad, que se vean los resultados, que se vea una mejor coordinación y que se traduzca precisamente en reducir esa gran desigualdad de la que ya se ha empezado a resaltar en esta mesa. Ahora le voy a dar la palabra a Marco Antonio Mendoza Bustamante. Él es licenciado en Derecho y ha ocupado diversos cargos en la administración pública. En el estado de Coahuila fungió como comisionado para la instrumentación del sistema de justicia penal acusatorio y secretario técnico del Consejo Institucional para la Reforma del Estado y la Gobernabilidad Democrática. Dentro del Poder Legislativo ha sido asesor parlamentario en la 61 legislatura del Congreso de la Unión. Cuenta con una amplia experiencia en radiodifusión y medios impresos, además de ser autor del libro Por Siempre Tolancico, publicado por Conaculta. Actualmente es director de Comunicación y Cultura del Consejo Nacional de Fomento Educativo de CONAFE. Adelante, por favor, Marco Antonio. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Voy a procurar ser muy breve. Voy a platicar qué es el Consejo Nacional de Fomento Educativo y cuáles son las actividades que realizamos, y creo que con ello daremos respuesta a qué hace esta institución del Estado mexicano para responder estas tres preguntas. El CONAFE es la institución del Estado mexicano encargado de llevar educación a las zonas más apartadas del país, es decir, aquellas pequeñas comunidades donde sería muy complejo por el número de habitantes, el poder establecer una escuela, como todos la conocemos, con una aula, con un profesor por grado, con un directivo, y brindamos educación en consecuencia en servicios educativos, no con profesores, sino con jóvenes de entre 16 y 29 años de edad que han truncado sus estudios por falta de oportunidades económicas. Los capacitamos para que ellos lleven educación a estas zonas muy apartadas en un esquema comunitario y multigrado. Atendemos a niños de educación inicial de 0 a 4 años de edad, preescolar, primaria y secundaria. El CONAFE atiende alrededor de 800,000 niños y jóvenes de educación inicial y básica, y contamos con alrededor de 72,000 figuras educativas que son los promotores de educación inicial y los líderes para la educación comunitaria que se encargan de llevar la educación a estas comunidades apartadas. Dentro de la Dirección de Comunicación y Cultura tenemos 3 áreas que justamente su actividad se enfoca a lo que hemos estado escuchando en este foro de alfabetización mediática, que una de ellas es la producción editorial. Imprimimos alrededor de 5 millones de libros al año, pero no nos concentramos solamente a producir los libros que comúnmente conocemos con pasta y hojas, sino hacer también libros digitales y no solamente ebooks. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos un libro que será la novedad editorial el próximo año, que se llama La Canción del Maíz. Es un libro bilingüe en náhuatl y en español, que al mismo tiempo va a contener un código QRL para poder descargar diversos contenidos. El libro va a estar cargado en un portal web interactivo para que los jóvenes y los niños puedan visitarlo, y en consecuencia no solamente va a ser un libro impreso, un ebook, sino una herramienta de aprendizaje. Trata la historia de un niño que se encarga de espantar a los pájaros que se comen los granos de los campos de maíz,
y al final el niño crea la canción del maíz. Esta canción la va a interpretar un grupo bastante conocido porque partimos de la idea que si la música es un idioma universal y nuestros jóvenes en las comunidades muchas ocasiones sin saber hablar inglés tararean la canción o la repiten porque finalmente la música es un lenguaje universal, lo mismo podemos hacer en la salvaguarda de nuestras lenguas indígenas utilizando la cultura, los medios electrónicos para la difusión de la misma. Otra de las estrategias se llama Hacedores de las Palabras. Tenemos 500 títulos en 60 lenguas indígenas traducidas al español, pero tenemos un portal que se llama Hacedores de las Palabras, donde tenemos cargados no solamente los contenidos de estos libros, que es una gama rica, una rica gama de expresiones culturales de las comunidades indígenas, que además la particularidad es que los propios niños ilustraron los libros y los escribieron y además tienen la oportunidad de compartir con niños de zonas urbanas una herramienta tecnológica donde puedan encontrar una serie de contenidos muy interesantes. Es un acercamiento a la cultura y un acercamiento también a estas lenguas indígenas que están en riesgo de desaparecer. Vamos a ver un breve video con una de las animaciones sobre uno de los textos producto de la tradición cultural de nuestro México. La propuesta educativa del CONAFE, dirigida a las niñas, los niños y los jóvenes indígenas que cursan la educación básica, tiene como eje el desarrollo de un bilingüismo oral y escrito que les sea útil al estudiante para aprender, estudiar, interactuar y compartir sus saberes con personas de otras culturas diferentes. Esta labor involucra la participación de padres de familia, abuelos y toda aquella persona que convive con las niñas y los niños. Así, el líder para la educación comunitaria es un facilitador de actividades generadoras de ambientes de lectoescritura en la comunidad indígena, sugiriendo a sus alumnos, por ejemplo, que les lean un cuento a los mayores o que escriban lo que ellos les cuentan. La entusiasta disposición de las niñas y los niños por leer y escribir en su propia lengua propició que en 1997 surgiera la idea de que CONAFE produjera materiales didácticos en lenguas indígenas basados en la recuperación de la tradición oral de las comunidades. Así, en ese mismo año se realizó una convocatoria a nivel nacional para que las niñas y los niños escribieran textos en su propia lengua. Llegaron alrededor de 5,000 escritos que hablaban de cuentos, leyendas y de sus formas de ver y entender el mundo. Después de un proceso de selección y agrupación por temas, se llegó a la propuesta de publicación de poco más de 500 textos que representan a más de 86 lenguas indígenas del país, reunidos en 18 libros que hoy conforman la colección Hacedores de las Palabras, con temas generales como agua, maíz, comidas y recetas, cuentos de animales, creencias, dolencias y remedios, entre otros. Las bellas ilustraciones de los libros surgieron de una serie de talleres de artes plásticas, donde también participaron niñas y niños indígenas. De esa experiencia se obtuvieron más de 3,000 ilustraciones. Toda esta riqueza cultural y lingüística plasmada en los libros dio pauta a la vinculación de CONAFE con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para realizar la animación de 23 cuentos con base en los dibujos de los niños. Más tarde, a través de la realización de talleres regionales en Chiapas, Querétaro y Quintana Roo, se tradujeron y grabaron los audios de estos 23 cuentos en chol, maya, otomí, celtal, tzotzil y tojolabal. Este trabajo sentó las bases de la propuesta de reunir en un solo sitio los cuentos acompañados de estrategias educativas que apoyaran la labor de los líderes para la educación comunitaria que trabajan con niñas y niños indígenas. Así surgió el portal Hacedores de las Palabras. Muchique compare hutsa y cachibe y compare. Alista cochi. Tihakbe. Akvista lo imaler y mukishicha uzbekin. Alista cochi. Samuel Tauli. Esta es la suma de lo que el CONAFE está haciendo por transformar la letra y el papel y todo lo que se vive en estas comunidades indígenas, rescatar
estas lenguas que hoy día se encuentran en riesgo de desaparecer e incorporar el uso de las nuevas tecnologías para acercar no solamente a los niños y las niñas de esas comunidades, sino también a los niños y niñas de zonas urbanas y hacer un intercambio cultural a través del uso de las nuevas tecnologías y sobre todo a través del uso responsable de estas tecnologías. Es un tema de inclusión social, es un tema de cultura y es también un tema de alfabetización mediática. Marco Antonio, gracias por tu intervención y bueno, pues muchas gracias a todos nuestros panelistas, quien desde sus diversas instituciones o desde sus diversas posiciones y programas están promoviendo diversas estrategias en materia de tecnologías de la información y comunicación, precisamente para poder mejorar la situación social, económica, cultural y educativa que hoy vivimos, para precisamente también evitar que se profundice la desigualdad en nuestro país. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.